todos los martes, comienza por la FM 101.9 en Mar del Plata, Prohibido Olvidar. Martes de 15 a 16 horas con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien habla, Gloria Álvarez. Muy bien, vamos a saludar entonces ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cabe aclarar, como lo hacemos en todos los programas, esto está grabado un día feriado. Sí, lunes a la noche. Lunes a la noche, así que veremos con qué nos encontramos con la apertura de los mercados, pero bueno, calculo que ya más de lo que pasa de acá a mañana a las 3 de la tarde, digamos, tengamos fe de que por lo menos vamos a estar como estábamos ahora. Muy bien, Pablo, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que se llama El lamentable novelón del avión venezolano, vamos a contar de qué vamos a hablar hoy. Corralito cripto. Otro tema, subsidios de luz y gas y escasez de gasoil, transportistas de Tucumán van al paro. La columna de Pablo Aceto se llama El Estado Bobo. Muy bien, si tenemos lista la columna de Cortés, la escuchamos. Un avión de carga de una compañía privada que había sido contratado por una multinacional fabricante de autopartes para trasladar hasta Argentina desde México un lote de las mismas destinadas a la fabricación local de automóviles de la también multinacional Volkswagen, acaba de ser objeto de una saga de eventos insólitos. En buena hora que las fronteras nacionales estuvieran celosamente custodiadas para impedir todo tipo de ilícitos a través de ellas. Así, por ejemplo, habrían ido presos Mauricio Macri y otros por el probado contrabando, también de autopartes, en aquel caso en la década del 90, que quedó impune por decisión de la Corte Suprema menemista, luego encausada hacia un juicio político por ese y otros delitos de prevaricato. También estarían en aprietos Vicentín, aún mayores de los que ya tiene, y otras empresas cerealeras por falsas triangulaciones internacionales en el comercio de cereales. Aumentarían sustancialmente los recursos del Estado al impedirse la evasión de derechos de exportación, se impediría el ingreso de drogas y armas, etc. Todo esto requeriría una presencia mucho mayor del Estado, por ejemplo, nacionalizando Vicentín y, por qué no, las exportaciones en general, y retomando en serio el control del comercio por el río Paraná, mal llamado hidrovía, entre otras medidas. Pero de todo esto ocurre poco. En cambio, el avión de Entrasur, revisado exhaustivamente varias veces y de diversas maneras, sobre el cual no pesan acusaciones ni órdenes legales de ningún tipo, cuya tripulación no figura en ninguna lista judicial de personas buscadas, ni nacional ni internacional, ha sido retenido largamente en Ezeiza y su tripulación entrado y salido de un limbo legal en cuanto a su derecho de permanecer o salir del país. La causa, las nacionalidades de sus tripulantes y del avión. Se trata de un grupo mayoritariamente de venezolanos y algunos iraníes, es decir, las nacionalidades satanizadas por Estados Unidos, el gobierno de Israel y los agentes argentinos de esos intereses, que no faltan en Juntos por el Cambio ni en la prensa hegemónica, a más de la DAIA. Algunos de estos personajes hicieron denuncias públicas y judiciales que dispararon una investigación, donde hasta ahora no solo no se acusó a nadie de nada, sino que ni siquiera hay sospechas de algo concreto que pudiera constituir un delito. Algún dirigente opositor llegó a afirmar que el mecanismo que permite localizar al avión, que en algunas aeronaves de narcotraficantes apagan precisamente para no ser detectadas al aterrizar en pistas clandestinas, había estado desconectado un tiempo. Esto no solamente se comprobó que era falso, sino que además habría sido absurdo, porque eso solamente permitiría esconderse a pequeños aeroplanos capaces de aterrizar en un camino rural fuera de todo control, pero jamás a una nave de esta envergadura,
que requiere sí o sí una pista formal de un aeropuerto legal para operar. También se levantaron sospechas sobre el número, aparentemente alto, de tripulantes y su composición de nacionalidades mixtas. Este avión había sido vendido por una empresa iraní a otra venezolana hace tiempo, y el contrato de venta incluía un acompañamiento prolongado de instructores de los diversos roles técnicos dentro de semejante avión, que vuelan junto a la tripulación o tripulaciones de la empresa compradora hasta que adquieran suficiente experiencia en horas de vuelo como para desempeñarse sin supervisión. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, tuvo durante cerca de 2 años tripulaciones volando con el acompañamiento de instructores filipinos en una situación similar. También es habitual que no haya solo una tripulación de la empresa definitiva, sino 2, tanto para aprovechar la instrucción como para poder emprender varios vuelos sucesivos sin tiempo de descanso en el medio, si las necesidades operativas de la empresa lo requirieran. Agotadas las posibilidades de delegar a alguien delito alguno, las sospechas se encaminaron a verificar si los Estados Unidos podían tener algún tipo de sanción sobre el avión o algún tripulante, o si podía remotamente existir alguna relación de algo de todo ello con la lista de las entidades que los Estados Unidos consideran vinculadas al terrorismo. Al respecto, sería importante recordar, primero, que la Carta de las Naciones Unidas deja perfectamente claro en sus artículos 24, 39, 41, 42, 51 y 53 que el Consejo de Seguridad de la ONU es el único organismo autorizado para sancionar. Es decir, que todas las baterías de las mal llamadas sanciones, entre comillas, que permanentemente deciden especialmente los Estados Unidos y últimamente la Unión Europea, contra Rusia, Venezuela, Irán, Somalia y un sinnúmero de países, personas y empresas, son en realidad medidas coercitivas unilaterales claramente ilegales. Por lo tanto, muy mal haría Argentina, en el caso hipotético, que aún no se ha dado, de que se detectara que alguna persona, o bien, incluido el mismo avión, estuviera afectado por ese tipo de medidas unilaterales, en hacerse eco de ellas o adoptar comportamientos determinados por esas supuestas, entre comillas, sanciones. Deberíamos, por ejemplo, acatar las, entre comillas, sanciones de Estados Unidos contra Cuba, condenadas en 29 ocasiones por la Asamblea General de la ONU, en la última oportunidad por 184 votos contra 2. Con respecto a la eventual sospecha o inclusión de alguna persona o entidad en las listas norteamericanas de patrocinadores del terrorismo, cabe recordar, entre muchísimas otras situaciones, que Cuba estuvo entre 1982 y 2015 en esa lista y fue vuelta a poner allí por Donald Trump sin el menor fundamento, y que, en cambio, los Estados Unidos cobijaron hasta su muerte natural a los principales responsables del atentado, en 1976, contra un avión de cubana de aviación, que asesinó a 73 hombres, mujeres y niños, incluidos los 24 integrantes del equipo juvenil de Lima de Cuba. Los Estados Unidos son también responsables de otros numerosos actos de terrorismo contra Cuba y otros países. Es decir, el primer Estado terrorista es justamente los Estados Unidos, y poco serio sería guiarnos por las listas con las que ellos acusan sin fundamentos a otros. Recientemente Sudán fue sacada de esa lista. ¿Porque cambió su relación con el terrorismo? No, porque aceptó reconocer diplomáticamente a Israel como pretendía Trump. Es decir, esa lista no se utiliza como una herramienta seria de lucha contra el terrorismo, sino como un arma más en las estrategias geopolíticas de la Casa Blanca, a donde se puede entrar o salir según cuestiones que no tienen nada que ver con el terrorismo. Capítulos aparte en esta saga son los roles de Uruguay y Paraguay. El primero autorizó al avión a despegar de Ezeiza rumbo a Montevideo y luego, a punto de aterrizar allí, le suspendió el permiso, lo que, dadas las limitadas reservas de combustible que poseía, puso en riesgo la seguridad del vuelo. En el caso de Paraguay, aparecen haciendo declaraciones sobre el tema funcionarios vinculados al expresidente Horacio Cartés, un amigo de Macri, condenado e investigado por numerosos delitos, sobreseído en el caso de la condena por su propia Corte Suprema, igualito que Macri, que tratan de embarrar la cancha. La Argentina, como país soberano que es, debe guiarse exclusivamente por la legislación nacional e internacional y en todo caso por la lista de patrocinantes del terrorismo de Naciones Unidas, y no de un país en particular.
y hacer caso omiso de los aprietes de los agentes vernáculos de los Estados Unidos o Israel, que buscan satanizar cualquier cosa relacionada con nacionalidades a las que buscan hostigar en función de sus propios intereses, que no son los de nuestro país. Corralito Cripto, la plataforma que sacudió los mercados al suspender los retiros, advirtió que tomará tiempo normalizar sus operaciones. La criptodivisa más popular se hunde un 56% en 2022. Celsius Network, el prestamista de criptomonedas, que sacudió los mercados al suspender los retiros la semana pasada, advirtió que tomará tiempo normalizar sus operaciones, ya que las empresas de todo el sector enfrentan una creciente presión financiera por la venta masiva de activos digitales. Claro, el tema es, sí, y en ese tiempo, ¿qué es lo que van a hacer? Yo no soy de recomendar inversiones ni cosas Sí, no, para nada. Yo lo que sí digo que ahí plata no voy a poner nunca. Es una decisión personal. Claro. El que la quiera seguir, que la siga. Yo no... A ver, los fundamentos del dinero, que son para todos conocidos, no se aplican acá. Es directamente comprar y tener fe en algo que no sabemos después en qué se reinvierte, porque en definitiva, ¿qué diferencia o se puede establecer qué criterio lo hace diferente a una sobreemisión? Porque en definitiva, con ese respaldo de este dinero, no es ni más ni menos que la gente que pone la plata. Claro, yo lo que digo es lo siguiente. Si vos, algo muy sencillo, si vos vas a hacer una operación, tenés que saber en qué estás invirtiendo, claro, y cómo funciona. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, ¿qué riqueza genera a través de que... Claro. Bueno, bárbaro, vos invertiste, compraste Bitcoin y todo eso, bárbaro, y los Bitcoin que están financiando como para dar las regalías que se pretendía. ¿Qué respaldo tienen? Digamos, porque vos estás poniendo plata, te van a pagar intereses. Esto por ahí no se entiende muy bien. Cuando una entidad financiera recibe plata, no es al haber, sino al debe. ¿Se entiende? Por lo común, en la contabilidad que nos enseñan en la escuela, caja va al haber. ¿Por qué? Porque es plata que recibís. Claro. Las entidades financieras es exactamente al revés. Lo que recibe por caja es plata que le debe, porque no es plata propia, es del depositante, claro, al cual también hay que pagarle intereses. Por lo tanto, esa plata se supone que tiene que ir por otro lado, ir en préstamo, inversiones, cosas así. ¿Para qué? Para que esa plata, aparte de poderla devolver, poder pagar los intereses. Exacto. Por eso se paga una... Ahora, esto es una cosa que uno no lo veía como una cosa transaccional, como una cosa de resguardo. Creo que hubiera sido más sincero decir, mire, no pagamos nada de intereses, pero la plata está acá. Claro. Pero tampoco explican qué es lo que van a hacer para solucionar este tema. La advertencia de la compañía de préstamos criptográficos se produjo después de una serie de conmociones en los mercados de activos digitales arrastraron los precios a la baja. Claro, digamos, la conmoción es cuando la gente quiso retirar la plata y no estaba. Y no había respaldo. Le dicen conmoción a eso ahora. Bueno, el precio del Bitcoin, la mayor criptomoneda, cayó por debajo de los $20.000 durante el fin de semana por primera vez desde noviembre de 2020. Bitcoin es operado este lunes en la zona de los $20.600 tras haber marcado un piso reciente
cercano a los $18.000 el fin de semana, en su valor más bajo desde diciembre de 2020. La caída de la moneda digital, que se negocia más activamente, ha generado preocupaciones sobre las liquidaciones forzadas de grandes apuestas apalancadas en los criptomercados, lo que podría estimular más ventas e intensificar una crisis crediticia que ya provocó tumultos en otros criptoprestamistas. Hay que tener en cuenta esto, cuando habla de apalancamiento, habla de gente, porque vos podés comprar, digamos, un término por ahí no muy usado diariamente. Sí. No es gente que con su capital compró Bitcoin o otra criptomoneda. Sí. El apalancamiento viene por palanca, por ayudar. Es decir, gente que se endeudó para hacer esa para inversión, tener más capital para comprar Bitcoin. Claro. Entonces, eso vos también genera el problema de que cómo van a devolver esos préstamos. Claro. Porque el que presta para invertir, qué sé yo, a ver, por ejemplo, aquel que invirtió en hacer y sacó un préstamo, se apalancó para hacer una inversión en el 2020 para hacer ¿cómo se llama? El tapaboca. Después recuperó la plata, pagó el crédito. Sí. Ahora no recupera ni el capital. Y esto también genera un conflicto a dos bandas, porque también trae esto un problema a lo que es el mercado crediticio formal. Bueno, por debajo de los $20.000 el Bitcoin tocó sus precios más bajos en 1 año y medio. El caos criptográfico comenzó cuando la moneda estable Terra, que se utilizó para facilitar el comercio a través de su vínculo con el dólar estadounidense, no pudo mantener su paridad con el dólar el mes pasado, lo que provocó que la paridad de su par de moneda estable más grande, Tether, tambaleara. La inestabilidad se extendió a otra moneda estable y su criptomoneda asociada, que se llama Luna. En el transcurso del 2022, el Bitcoin perdió un 56% de su valor. Los precios de las criptomonedas se están desplomando. Una de las llamadas criptomonedas estables perdió todo su valor en cuestión de días. Un moderno criptobanco suspendió los retiros y los inversionistas se sumieron en la ruina financiera. Ahora la industria cripto se enfrenta a una perspectiva todavía más sombría, que lo peor puede estar por venir. La preocupación aumenta por otra posible vulnerabilidad en el mercado de las criptomonedas. Tether, una empresa cuya moneda del mismo nombre es un eje del comercio de criptomonedas de todo el mundo. Podría ser esta moneda, Tether, otra pieza del dominó que caiga y provoque un desastre aún mayor. Por su parte, Tether dice que sus criptomonedas estables están respaldadas por efectivo y otros activos tradicionales, lo cual hace que sus reservas sean fundamentales para la salud de su mercado. Bueno, esa es una explicación. Mire, acá detrás de esto hay guita de verdad. Claro. Entonces, está respaldada por dólares. Por dólares o por otros activos. Claro. Por ejemplo, el trigo. Mira que petróleo, carbón, no sé, biodiesel. Sí. Ahí, digamos, hay algo. Esto te están dando una explicación, ¿no? Mire, todo esto, la fantasía, todo lo virtual es cierto, pero también hay
detrás de esto hay otra cosa, hay valores. Esa es una explicación que en el otro caso no te... Dice, hay que pasar el tiempo, sí. Hay que pasar el invierno, nos dijo Alzogaray en el 63. Sí. Bueno, los críticos dicen que en el peor de los casos, una caída de estas monedas podría desencadenar al equivalente en este mercado a una corrida bancaria. No van a correr a nadie porque no le van a pagar a nadie. Bueno, sería... No le están pagando ahí corralito. Será corralón después, en eso pueden preguntar acá. ¿No sería entonces el equivalente a una corrida bancaria? No sería corrida porque lo que están haciendo es no pagar. Rogar a Dios, no sé, que lo que queda, el otro dijo hay que pasar el tiempo, los otros dieron un fundamento, bueno, sí. Mire, acá detrás se caerá todo, pero acá hay valores, digamos, hay un respaldo, esa es una explicación muy razonable, muy lógica. Me gustaría saber de qué se trata. Te dice, no, mire, te explican algo que vos podés entender. Sí. Detrás de esta moneda hay valores, hay activos. Será una F100, será, no sé, hay valores. Después veremos cómo se maneja eso, pero está hablando de otra cosa. El otro dice que el tiempo lo va a curar. Cosa bastante compleja, ¿no? Sí, no sería una buena respuesta esa. Y la idea de lo que dicen los críticos que va a haber una corrida, no, ya hay una corrida. Y a la corrida la pararon con un corralito. La pararon en seco la corrida. Muy bien, vamos a dejar el mundo de las criptomonedas. Sí, dejémoslo, por favor. Sí. Y vamos a ir a los subsidios de luz y gas. Asignación universal por hijo y jubilados tienen que inscribirse. ¿Cómo sería? A través de un decreto, el gobierno va a regular las tarifas de luz y gas de manera gradual, por lo que usuarios de mayor poder adquisitivo deberán abonar una tarifa plena. Exactamente. En cambio, los titulares de ANSES, como la AUH, Asignación Universal por Hijo, y jubilados que tengan tarifa social, deberán inscribirse para continuar con el subsidio. Aunque lo tengan, tienen que inscribirse igual. Esto me pareció muy interesante porque lo vimos en una comunicación, concretamente ¿en qué publicación lo vimos? Esto lo estamos viendo en BAE Negocios. En BAE Negocios, fuimos a la página de NACED y es cierto eso. Porque en un principio cuando se lanzó el decreto con la segmentación, los 3 segmentos en lo que va tarifa plena y van el aumento, que no es que no tienen aumento, van a tener aumento, que va en el segmento número 1, que serían jubilados, asignación universal por hijo, que sería el 1, que no tendrían, el aumento no puede superar el 40% del promedio de salario mínimo vital y móvil. Hay que ver cómo sería esa fórmula. Y en el 2, que sería un poquito más acomodado, sería el 80% del mismo índice. Pero en ningún lado habló de que había que inscribirse o reinscribirse. Aunque tengas el subsidio. Todos dimos por hecho de que, a ver, claro. y dimos por hecho, me parece que de una manera muy lógica, a ver, el salario mínimo, la UH, son todas liquidaciones que hace el ANSES, por lo que el ANSES tiene un registro claro
porque Claro. está pagando. Hay una liquidación mensual de jubilados, de planes. No, ahora resulta que nada de eso sirve, hay que inscribirse, aunque vos para tengas que el subsidio. en vez de que te cobren el 40% de ese índice, que es un promedio del salario mínimo de vital móvil, no terminé pagando cuota plena. No sé en qué va a quedar esto, porque todo esto se hace por internet. Claro, el que tiene ya el subsidio debería seguir teniéndolo sin tener que volver a inscribirse. Yo, digamos, para no entrar, llevarle a la gente más confusión, vamos a decir cómo es. Claro. Después hacemos una valorización, para mí es un disparate esto. Sí. No sé, va a traer quilombo, porque esto va a traer quilombo, si lo implementan así, pero hoy por hoy hay que inscribirse. Sí. Lo vamos a repetir, titulares de ANSES, que tienen AUH, Asignación Universal por Hijo, y jubilados que tengan tarifa social deben inscribirse para continuar con el subsidio. Y vean también los que no cobraron el IFE, ¿por qué no lo cobraron? A ver qué es lo que está pasando, porque no vaya a ser que les llegue también tarifa plena. ¿No? ¿Viste? Porque hay mucha gente que no recibió, por ejemplo, los IFE, porque hay algo que está dando vueltas allá adentro. En el CES. Guarda, no vaya a ser que termine con tarifa plena. Yo un poco, cuando empezó este tema de la segmentación, tenía ese resquemor, ¿no? Porque hubo mucha gente que no cobró el IFE, Sí. que son más o menos la misma característica que los que tienen estos beneficios. Algunos porque tenían un auto, el otro porque no, ¿viste? Y no quedó muy claro. A ver, acérquense a ANSES, llamen a ANSES, vean a ANSES a ver qué es lo que está pasando. No vaya a ser que le caiga la sorpresa de que esté pagando la luz como Pablo Roca. Claro, porque puede haber algún dato que algo está no funciona. Y esta medida lo que hace es traer más problemas, más confusión. Porque sí, mucha gente, y lo estamos viendo a diario, es parte de mi trabajo también, que no se maneja con él, ni siquiera... yo cada vez estoy más sorprendido porque yo pensé que era algo generalizado, que todos tenían por la duda, la cantidad de gente que ni siquiera tiene un mail. Y a esa gente que le van a terminar cobrando tarifa plena. Claro. Lo único sí está garantizado por la jurisdicción, lo que es zona fría. Pero dentro de esa zona fría hay una tarifa plena. Esa la vamos a tener todo. Pero vean, yo no voy a hablar que esté bien o está mal para no generar confusión. Hay que registrarse. Después discutiremos si está bien, si está mal, pero porque si no, como que uno trae confusión a la cosa. Hay que registrarse. ¿Cómo va a terminar esto? Me parece que de la peor manera. Pero vayan sabiendo de que hay que registrarse, el que pueda, algún amigo, algún nieto, o busque ayuda en algún lado, métase, vamos a ver, no sé si en la publicación habla de alguna página o algo. Sí, ya lo vamos a decir. Mientras tanto, el ANSES sigue entregando el refuerzo de ingresos para titulares de ANSES que aprobaron la solicitud y personas con trabajo informal, empleadas domésticas y monotributistas. El nuevo régimen de ordenamiento de subsidios a la luz y el gas de red, que regirá a partir de este mes de junio de 2022,
tiene como principal objetivo alcanzar tarifas razonables, justas y equitativas para el valor de la energía. Bueno, sí, ese es el discurso. Sí. Se establecieron 3 grupos. Segmento alto, este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar por más de 333.000 pesos. El equivalente a 3 canastas básicas y media, tipo 2, según el INDEC. Tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave. Son usuarios y usuarias de ingresos altos. ¿Cuál es el segmento medio? Este grupo declara ingresos mensuales totales del hogar mayores a una canasta básica y medio, pero menores a 3 canastas básicas tipo 2, según el INDEC. No posee más de 3 inmuebles y no tiene 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años. Estos son usuarios y usuarias de ingresos medios. Segmento social. Este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar equivalente a una canasta básica tipo 2, según el INDEC. Tiene menos de 2 inmuebles o no posee ninguno y no tiene un vehículo. Son usuarios y usuarias de ingresos bajos. Bueno, ahí hay una explicación de por qué hay que anotarse, porque está hablando de ingresos familiares. Sí. Por lo común, todos los usuarios de luz, de gas, el titular, El titular es el jubilado y claro, es el que recibe. Claro. Pero acá te está preguntando el de los ingresos de toda la familia. Por eso también hace necesario ese reempadronamiento, porque ya no estás hablando de lo que vos cobrás, que ellos sí lo saben, claro, sino del grupo familiar. del grupo familiar. Lo cual no quita el problema, porque entonces el jubilado que no se reescribe, que por lo común el jubilado que está acompañado, que es parte de la familia, y viven, es un grupo familiar que vive en el mismo hogar. Sí, pero ¿y el que está solo? Y el que está solo como... Claro. O que no tiene internet, o que no sabe manejarse con internet. Yo espero que, aparte de nosotros, alguien más salga a decir esto, a avisarle a la gente. Se puede hacer de forma presencial también, Pablo, ¿eh? Claro, pero se tiene que enterar claro, la gente, porque claro, si no la gente se va a terminar enterando cuando le llegue la tarifa plena. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, sería interesante que esto, digamos, es la burocracia elevada a la enésima potencia, porque al final es responsabilidad tuya ser, ¿viste? No, la verdad que no es responsabilidad del jubilado encima que cobra miseria, Sí. tener que andar detrás de los trámites, haciendo trámites, ¿viste? O haciendo cola esto, y encima enterarse. Nosotros grabamos el programa en YouTube, aparte que sale, el que lo escuchó por ahí, escuchó, pero muy pocos jubilados no me están escuchando por YouTube. Y la verdad que está faltando información sobre este reempadronamiento que se tiene que hacer ahora en junio. Sí. Hay fechas y páginas. A ver, espera. AUH, Asignación Universal por Hijo, y jubilados de ANSES, bueno, lo volvemos a repetir, tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación y son beneficiarias de programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo. Las formas de inscribirte al subsidio de tarifa de luz y gas es en la página www.argentina.gov.ar
.gov con B larga, .ar/subsidios. Lo repetimos, para inscribirte para el subsidio de tarifa de luz y gas, www.argentina.gov con B con B larga, .ar/subsidios. También se puede hacer de forma presencial en cualquier oficina de ANSES. Y esto sería nada más que AUH, jubilado del ANSES y asignación universal por hijo, progresar y potenciar. Y potenciar trabajo. Estos se tendrían que reinscribir. Sí, exactamente. Otra manera de inscribirte es acercarte a los prestadores de servicios. Claro, pero el tema es que se tienen que enterar que ahora en junio tienen que ir. Estamos a 20. Como que a los ponchazos venimos, ¿no? Sí. Porque ahora fue un tremendo lío el tema de el último IFE o refuerzo, como lo quieran llamar. Ahora otra vez tiene que salir la gente desesperada a hacer otro trámite más. Esto es, Sí. ¿viste? Venimos todos los días con una nueva. Digamos que no la hacen muy fácil. No la hacen, pareciera que te juegan en contra, ¿no? Digo, por si pareciera. Muy bien, Pablo, vamos a dejar las noticias y vamos a pasar a tu columna que se llama Sí. El Estado Bobo. Que esto es una frase que nos dejó la vicepresidente de la Nación en el discurso que dio junto con en un acto con la CTA. Eso fue hoy. Fue hoy. Lunes, estamos hablando. Hoy lunes, para el que nos escuche mañana, ayer lunes. Claro. Que realmente, porque ese concepto lo hemos manejado más de una vez nosotros, el tema del Estado Bobo, hizo la verdad que unas referencias que francamente pareciera que Cristina nació antes de ayer. Primero lo que fue la privatización de Sonisa. Ella fue diputada en esa época. Además, el gobernador, que era su esposo, Néstor Kirchner, era el presidente de las provincias con petróleo, claro, que impulsaron las privatizaciones. También habló sobre la nacionalización de la deuda externa en el año 82. Yo ahí me maravillé. Dijo, bueno, habrá un mea culpa. ¿Por qué digo habrá un mea culpa? Porque esa deuda externa, esos 45.000 millones de que tan claramente se refirió la vicepresidente que era una estafa al país, era un robo, tiene desde el año 2000, a través de del juez Ballesteros, está dictaminado que es una estafa, algo de 400 y pico de ilícito, que es la causa Olmos. La causa Olmos, claro. Que la causa Olmos está desde el año 2000, ya la sentencia firme, es una estafa, y desde el año 2000, que está esperando hacer como toda cuestión de deuda externa, tiene que ser tratado por el Congreso Nacional, está desde el año 2000, poco tiempo antes había muerto Alejandro Olmos, que es el que trabajó sobre esa deuda. Y cuando habla de Estado Bobo, a ver, desde el año 2000 hasta ahora, ella estuvo
con este gobierno 3 veces en el gobierno. Sí. Fue legisladora también. Fue legisladora, el esposo tuvo otro periodo de presidente. Llegaron a tener mayorías en ambas cámaras y nunca lo trataron. Sí. Entonces, cuando se refiere al Estado bobo, no solamente por Alberto, o por Néstor, o por Mauricio, como dicen ellos, o Macri, ellos también son parte del Estado bobo. Cerro Dragón se entregó durante el gobierno de Néstor Kirchner, 10 años antes del vencimiento de su concesión, por 50 años, con informes truchos de que tenía reservas para 6 años y resultó que tenía reservas para 500.000 millones de barriles de reserva tiene. La entrega de Vaca Muerta a empresas extranjeras lo hizo ella. Ella le entregó Chevron cuando Chevron salió rajando de Ecuador. De Ecuador. ¿Mm? Exacto. Porque había dejado un pasivo ambiental que Correa se lo quería cobrar. No le dieron bolilla desde acá. Y Correa le dijo a Cristina que no lo aceptara, Chevron. Que no lo aceptara y ella agarró, lo aceptó y le dieron subsidios. Sí. La misma que una semana elogió a Repsol YPF diciendo que era una empresa modelo y a la semana siguiente salió a decir que se robaron las reservas que había dejado la vieja YPF. A partir de ahí la Argentina entró en debate porque la balanza comercial al perder el autoabastecimiento, en el 2008 empezamos a comprar energía y ahí la balanza comercial se dio vuelta y nunca nos recuperamos de esa estafa. ¿Cuántas cosas más tengo del tren bala? Cuando se acuerda, Mar del Plata estuvo como 4 o 5 años sin tren, recién ahora se está recuperando. Sí. Sí, hablaba de un tren bala. La privatización del mar. Lo que no hizo Menem, lo que no hicieron los militares, lo hizo ella a través de la cuota transferible de pesca. O no olvidamos de eso. Eso también es parte del Estado bobo. No es solamente Alberto. La privatización del mar era algo impensable. Digo, ¿cómo podés privatizar el mar? Lo hizo. Me acuerdo, estaba el ministro Yagua, que fue el que habilitó con su firma y la firma de presidente en ese momento en ejercicio, que era Cristina Kirchner. Entonces, cuando habla del Estado bobo, y se refiere claramente a Alberto, como si ella hubiera sido la defensora del interés nacional, lo es en las palabras, pero nunca lo fue en los hechos. Hoy estamos asistiendo, por ejemplo, en una de las medidas, se aumenta el corte de biodiesel. Todos saben que yo no estoy a favor del tema del biodiesel. Es otra discusión, pero como lo dije la semana pasada, se lo hace, hazlo bien. Hace poco, llevado adelante en el Congreso Nacional por el hijo de Cristina Kirchner, se baja del 15 al 10%, al 5% el corte de biocombustibles en naftas y diésel. Y ahora se tuvo que aumentar un 7,5, entonces ¿para qué lo bajó? Si después lo iba a tener que aumentar. ¿Para qué? Para darle negocio a las petroleras. Tienen mejor feeling, y eso es cierto, lo de Cerro Dragón por un lado, lo de Vaca Muerta por el otro, las exploraciones offshore que empezó las exploraciones empezó debido en el año 2006, no empezó Macri,
Macri hizo el decreto, viene lo reafirma, pero la idea era de Cristina, ¿no? Y debido, todavía están las publicaciones de cuando debido contrata un barco norteamericano, no me acuerdo cuántos millones de dólares se pagó por los estudios sísmicos, que son los mismos que se van a hacer ahora. Así que no sorprende de que el actual gobierno esté de acuerdo con eso, que no sorprende que Kicillof esté de acuerdo. El Estado hubo, y me acuerdo de Kicillof negociando la deuda externa con el Club de París. Sí. Entonces esto que parece Estado bobo, en realidad no es un Estado bobo, es un Estado entreguista, donde todos en definitiva se equivocan para el mismo lado. Y Macri no está fuera de este esquema, no está fuera de este esquema ni Macri, ni de la Rúa, ni Duhalde, son todos parte de un mismo régimen. Un régimen de entrega, yo le llamo el régimen de la grieta, porque en definitiva, vos fíjate qué es lo que dijo Cristina, que Roca pida financiamiento en Brasil. Tuvo, ¿cuántos años Cristina frente al gobierno? Nunca puso en tela de juicio lo que pasó con Somisa. Durante el gobierno de ella se importaba desde China rieles. Ella inició Vaca Muerta. Nunca se imaginó de que algún día, si salía gas ahí, había que transportarlo. Entonces ahora se le ocurre pedirle a ver que Brasil financie una obra en la Argentina, que te da igual, cuando vos tenés que pagar a una fiduciaria que de afuera, te da igual, tenés que poner dólares. No se engañan. Entonces, buscar argumentos rebuscados para lo que es claro y sencillo. El país lo hicieron pelota. Hicieron pelota con las privatizaciones, y le hicieron pelota con la deuda externa. Esto que claramente dijo Cristina sobre la deuda externa dejada por la dictadura, está desde el 2000 la causa Olmos en el Congreso esperando ser tratado. No lo trataron cuando relación de fuerza, cuando tenían mayoría. Nunca fue tratado. Y tampoco fue tratado cuando hubo minoría. Y yo esto lo recuerdo porque hubo diputados amigos que lo presentaron. Eduardo Macaluce, Pino en ese momento cuando no era kirchnerista, sí. Alcira Argumeo, bueno, un listado enorme de diputados presentaron en su momento el proyecto para tratar el caso Olmos. Sin embargo, el kirchnerismo nunca dio cuerno. Estaba el mismo Parrilli, que fue el mismo informante de las privatizaciones de YPF. Entonces, esto de sentarse frente a un público a acusar de Estado bobo, y no sabemos si es un mea culpa, porque ella también fue parte del mismo Estado bobo, porque nunca se gobernó acá como por ejemplo se gobernó Bolivia. Bolivia tiene una explosión inflacionaria del 1,4 y están desesperados porque tienen un 1,4 de inflación. Es decir, nunca hicieron lo que hicieron Bolivia, lo que hizo Bolivia, nunca hicieron lo que hizo Brasil, nunca hicieron lo que hizo Uruguay, que es defender el interés nacional. Ella tampoco lo hizo. Ahora está pidiendo que Pablo Roca pida un crédito a Brasil.
cuando lo que acá se tendría que haber revertido es la pérdida de la capacidad de producción. La capacidad de producción. Es cierto que hay, o por lo menos así se dice, un festival de importaciones. También es cierto que en Argentina no se fabrica nada. Que vos tenés que comprar un repuesto y hay que importarlo. Entonces, viste que, a ver, el famoso avión iraní trajo repuesto de México para Volkswagen, porque acá se ensamblan. Ahora, las autopartes vinieron de México. Lo habrá traído lo iraní, lo venezolano, lo paraguayo, no importa. Tiene que venir de México. Si no viene de México, los autos andan a pedal. Y este es el problema argentino. Que nosotros, por un lado, estamos comprando autopartes, la traen los iraníes, los venezolanos, los paraguayos, los holandeses, no importa. Vos comprás autopartes y acá vendés soja a granel. No es lo mismo vender soja a granel que comprar una autoparte. Y ese es el problema de fondo. Y la verdad que Cristina no ha sido más que la voz más importante, junto con Carlos Menem, de todas estas políticas de entrega. Y Macri también. Macri también, pero estuvo 4 años. Claro. Tuvo 4 años nomás. Y no se dice de izquierda. De la Rúa tuvo 2. Y no se le da de izquierda. Al contrario, te dice que cuando llega hace peor todavía, lo cual yo le creo. Claro. Por lo menos es honesto, es jodido y lo dice. Pero no te viene a plantear con que lo demás son el Estado bobo, y ella cuando estuvo, ¿qué pasó? Porque esto también pasa por cómo vamos a definir la realidad. A mí no me puede decir la que entregó las empresas públicas a las privatizaciones, porque ella era diputada, y no me acuerdo si en esa época era senadora, donde mandaron el avión de la provincia a buscar un senador porque le faltaba un voto para las privatizaciones, venir a hablarme de que los otros son el Estado bobo. Ella es parte del Estado bobo, pero de dirigentes vivos, de dirigentes que han hecho negocios con eso, que a diferencia de Bolivia, a diferencia de Uruguay, a diferencia de Brasil, a diferencia de Paraguay, han conseguido por lo menos mantener una estabilidad. Y no digo que en estos países no haya problemas, tienen problemas gravísimos. Ahora lo nuestro ya es terminal, no son problemas gravísimos, son problemas terminales, porque entonces está llevando generaciones puestas. Cuando vos tenés un 60% de chicos pobres, te llevaste una generación puesta, sí. Porque te la llevaste puesta, ya está, ya tenemos que estar hablando de otros en el futuro. Ya lo que están empobrecidos, esa es una generación que se la llevaron puesta. Y por ahí tendríamos que hablar de un par de generaciones más que se llevaron puesta. Y veremos qué es lo que pasa de acá para el futuro. Pero no puede decir que es Alberto el Estado bobo. Alberto no es otra cosa que un eslabón más en esta sucesión de gobiernos que algunos se dicen de izquierda, otros de derecha, pero que todos tiraron para el mismo lado. Todos arreglaron con intereses que no son del país y intereses propios. El presidente justo fue el que hizo la Junta Nacional de Granos y era de derecha. Así que evidentemente, a ver, Marcelo Torcuato de Alvear multiplicó por 4 el capital de YPF en una empresa estatal. Quiere decir que el presidente Justo y Marcelo Torcuato de Alvear está mucho más a la izquierda que todos estos.
Muy bien. Escasez de gasoil. Transportistas de Tucumán irán a un paro por tiempo indeterminado. Así lo confirmó Eduardo Reynoso, presidente de la Cámara, en medio de problemas de abastecimiento de gasoil en 20 provincias. Reclaman unificación del precio del gasoil tras la suba autorizada del 12%. ¿Qué dice Reynoso, el presidente de la Cámara? Que hay falta de federalismo, porque las pizarras del gasoil, según indicó, se ubican en Tucumán, por ejemplo, y en otras provincias, dice, 30 pesos por encima de la ciudad de Buenos Aires. Y también dijo que en Buenos Aires, además de valer menos el gasoil, llega en el tanque y en Tucumán no. Lo que buscamos es federalismo, que consigamos el precio de YPF al mismo precio que en Buenos Aires y que nos llenen el tanque a los transportistas, porque hoy no te dan más de 100 litros o 200 litros a precio de pizarra. Dice que el combustible lo deben cargar, se los cobran 200 a 230 pesos el litro, mientras que en Ciudad de Buenos Aires está entre 128 y el premium 162, o sea, está mucho más barato. Claro, esto, a ver, estamos hablando de estaciones de servicio de bandera. A ver, hay una variación en el precio entre el interior y Buenos Aires, sí, por el tema del transporte, porque hay que llevarlo, y acá se hace todo en camiones. Entonces sí, hay un precio más alto histórico, una diferencia entre el precio del combustible en lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, más aún en el sur. Recordemos que la refinería más importante está en La Plata, está en Ensenada. Y la otra, la que le sigue, que es la de Shell, está en Dock Sur. Entonces, de ahí hay que llevarlo hacia... Hay una diferencia de precio. Pero lo que hay acá también es un mercado negro que está impulsado hasta por las mismas estaciones de servicio de bandera. Porque hay una denuncia, esto lo vi por televisión, también del Chaco, estaban hablando de que ese precio diferenciado es por 100 litros. Sí. Cuando es para llenar el tanque le cobran mucho más, porque ya entra la especulación en el mercado negro. Sí. Ante un bien escaso, se aprovecha. Muy bien, Pablo, nos estamos despidiendo. Nos volvemos a encontrar el martes que viene con Prohibido Olvidar. Nos despedimos como siempre con un tema musical. Bueno, hasta el martes. Y el sábado estamos con 3 para el desayuno.